Perfecto. Ella va a necesitar esto allá en casa. Esas palabras salieron de la boca de mi yerno mientras sostenía un uniforme de empleada doméstica. Un uniforme azul con delantal blanco que su madre acababa de regalarle a mi hija Micaela en su propia boda. Vi cómo los ojos de mi niña se llenaban de lágrimas. Vi cómo apretaba ese uniforme entre sus manos temblorosas. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido por 60 años, despertó. Me llamo Magdalena Fierro. Tengo 60 años. Y lo que pasó esa noche en el salón de fiestas La Hacienda cambió todo. Pero para entender lo que hice, necesito que escuches desde el principio. Porque hay historias que no se cuentan en una noche. Hay humillaciones que se tejen lentamente, con sonrisas falsas y palabras envenenadas. Micaela conoció a Roberto 3 años antes de esa boda. Era enero. Yo estaba preparando café de olla en la cocina, cuando ella llegó casi flotando. Mamá, conocí a alguien. Así empezó todo. Con esa frase inocente, con esos ojos brillantes que yo no veía desde que era niña. Roberto venía de una familia de apellido conocido en la colonia del Valle. Su madre, doña Constanza Villarreal, viuda de Méndez, había sido toda su vida la reina de su pequeño reino. Una mujer que media a las personas por el tamaño de sus casas y el brillo de sus joyas. La primera vez que la conocí fue en un café de Polanco. Llegó con 30 minutos de retraso. «Ay, discúlpame, Magdalena», me dijo sin mirarme a los ojos. «Es que mi chofer se confundió de dirección». Nunca me volvió a llamar por mi nombre. Desde ese día fui simplemente la mamá de Micaela. Como si yo no tuviera identidad propia. Mi hija estaba tan enamorada que no veía las señales, o tal vez las veía y prefería ignorarlas. «Mamá, Roberto es diferente», me decía. «Él me respeta, me ama». Y yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Los meses pasaron. Roberto era educado conmigo. Correcto. Pero había algo en su manera de sonreír cuando su madre hablaba, como si compartieran un chiste secreto que el resto del mundo no entendía. Un día, 6 meses antes de la boda, Micaela llegó a casa más callada que de costumbre. Se sentó en la mesa de la cocina donde siempre habíamos resuelto los problemas de la vida. «Doña Constanza dice que necesito aprender a cocinar mejor», murmuró sin levarme la mirada. «Dice que en su familia tienen un estándar». Sentí que algo frío me recorría la espalda. «¿Y Roberto qué dijo?» Se rió mamá. Dijo que su madre tenía razón. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las veces que yo había permitido que otros me hicieran sentir pequeña. Todas las veces que me había quedado callada por mantener la paz. Y me juré que mi hija no heredaría mi silencio. Pero Micaela estaba decidida a casarse. Y yo empecé a hacer planes. Planes que nadie imaginaba. Contraté a un abogado. Un buen abogado. Le pedí discreción absoluta. «Quiero comprar una casa», le dije. «A nombre de mi hija. Solo a nombre de ella». Él me miró por encima de sus lentes. «¿Está segura, señora Fierro? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Durante meses trabajé el doble. Vendí las joyas que mi madre me había heredado. Vendí el coche que tanto me gustaba. Cada peso que ganaba lo guardaba con un solo propósito. Micaela no sabía nada. Nadie sabía nada. Llegó el día de la boda. El salón estaba decorado con rosas blancas y hortensias azules, todo pagado por la familia Villarreal Méndez, por supuesto. Ellos se aseguraron de que todos los invitados lo supieran. La ceremonia fue hermosa. Mi niña lucía radiante con su vestido de encaje. Yo lloré como llora toda madre que ve a su hija caminar hacia un futuro incierto. Luego vino la recepción, los brindis, las risas falsas, las miradas de superioridad de doña Constanza y su círculo de amigas. Y entonces llegó el momento de los regalos. Doña Constanza se levantó de su mesa. Llevaba una caja envuelta en papel dorado. Caminó hasta donde estaba Micaela, con esa sonrisa que yo ya había aprendido a reconocer. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi querida Micaela», dijo con voz alta para que todos escucharan, «quiero darte algo muy especial, algo práctico». Abrió la caja lentamente, deliberadamente, y sacó un uniforme de empleada doméstica, azul marino, con delantal blanco, con el nombre Micaela bordado en el pecho. El salón quedó en silencio. «Para que estés presentable cuando hagas las labores del hogar», continuó doña Constanza. «Una esposa debe saber su lugar». Las amigas de doña Constanza rieron discretamente detrás de sus servilletas. Roberto se acercó.
Tomó el uniforme entre sus manos, y con esa sonrisa que yo ya odiaba, dijo: «Perfecto, mamá. Ella va a necesitar esto allá en casa». Vi cómo las lágrimas corrían por el rostro de mi hija. Vi cómo trataba de sonreír, de mantener la compostura, de no hacer una escena, y en ese momento todo quedó claro. Me levanté de mi silla, despacio. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme, clara. «Qué interesante regalo, doña Constanza», dije caminando hacia ellos. «Ahora permítanme darle a mi hija el mío». Saqué de mi bolso una caja pequeña, forrada en terciopelo azul. «Ábrela, mi amor», le dije a Micaela. Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas y confusión. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había 2 documentos doblados con cuidado. Los desdobló, y cuando leyó lo que decían: «A veces confiamos demasiado en quien no debemos». ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Micaela sostuvo esos papeles entre sus manos como si fueran de cristal. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, tratando de entender lo que estaba viendo. «Mamá, ¿qué es esto?» «Léelo en voz alta, mi amor», le dije. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Ella tragó saliva. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora por una razón diferente. «Escritura de propiedad», comenzó a leer con voz temblorosa. «Casa ubicada en calle Retorno de las Magnolias número 43, Colonia San Ángel. Propietaria, Micaela Sofía Fierro Estrada». El silencio en el salón era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Doña Constanza había perdido toda la compostura. Su rostro, siempre tan cuidadosamente maquillado, se había puesto pálido y luego rojo, muy rojo. «¿Qué significa esto?», preguntó Roberto. Ya no sonreía. «Significa», dije mirándolo directamente a los ojos, «que mi hija tiene su propio techo, su propia casa, a su nombre, solo a su nombre». Micaela seguía leyendo el segundo documento. Sus labios se movían en silencio. «Y esto, mamá, esto es una procuración». «Sí, mi vida. Una procuración que establece que esa casa es tuya y solo tuya, que nadie puede reclamar derechos sobre ella, ni siquiera tu esposo. Necesito que entiendas algo. Yo no soy una mujer rica. Nunca lo he sido. Trabajo desde los 16 años. Primero en una papelería de mi tío, luego en la secundaria del barrio como secretaria, después como administradora. Cada peso que he ganado en mi vida lo he sudado. Lo he trabajado con mis propias manos. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. La dignidad, por ejemplo. El respeto. La certeza de que tu hija no va a depender de nadie para tener un lugar donde dormir. La casa que compré no era una mansión. Era una casa sencilla, de 3 recámaras, con un pequeño jardín y una fuente en el patio. Pero era de ella, completamente de ella. «No entiendo», dijo Roberto. Su voz había cambiado. Ya no era el yerno educado y correcto. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que algo no estaba saliendo según sus planes. ¿Por qué haría algo así? ¿No confía en mí? Me acerqué a él, muy despacio. Lo miré como solo una madre puede mirar al hombre que está a punto de lastimar a su hija. «No se trata de confianza, Roberto. Se trata de que mi hija nunca tenga que usar ese uniforme que tu madre le regaló. Se trata de que si algún día decide que ya no quiere estar en un lugar donde la humillan, tenga a dónde ir». Doña Constanza finalmente encontró su voz. «Esto es un insulto a nuestra familia». Su voz aguda retumbó en el salón. Algunas personas empezaron a murmurar. «Está insinuando que mi hijo no va a cuidar bien de su esposa». «No estoy insinuando nada, señora Villarreal. Solo estoy asegurándome de que mi hija tenga opciones». Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos con aprobación, otros escandalizados. El primo de Roberto, el que siempre había sido amable conmigo, me hizo un pequeño gesto de asentimiento desde su mesa. El padre de Roberto, don Ernesto, que había estado callado toda la noche, se levantó pesadamente de su silla. Era un hombre mayor, de 72 años, con ese aire de autoridad que dan los años de mandar en una empresa. «Magdalena», me dijo acercándose. Todos esperaban que me regañara, que defendiera a su esposa, pero no lo hizo. Se acercó a Micaela y tomó sus manos entre las suyas. «Mija, tu madre es una mujer muy sabia y tú eres muy afortunada de tenerla». Luego me miró a mí. «Yo no pude hacer esto por mi propia hija. Ojalá lo hubiera hecho. Tal vez hoy no estaría viviendo un matrimonio que la hace infeliz».
Doña Constanza soltó un grito ahogado. «Ernesto, ¿cómo te atreves?» «Me atrevo porque es la verdad, Constanza. Me atrevo porque estoy cansado de ver cómo tratas a las personas como si fueran menos que tú». La recepción nunca se recuperó de ese momento. Algunos invitados empezaron a despedirse temprano. Otros se quedaron pero con caras incómodas, sin saber hacia dónde mirar. Micaela me abrazó con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Gracias, mamá», susurró en mi oído. «Gracias. No me des las gracias todavía, mi vida. Esto apenas comienza». Y tenía razón, porque lo que pasó esa noche fue solo el principio. Déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo llegué a tomar esa decisión que cambió todo. 6 meses antes, cuando Micaela me había contado lo del comentario de doña Constanza sobre su manera de cocinar, yo había ido a visitar a mi hermana Lucía. Lucía es 2 años mayor que yo. Toda su vida ha sido más guapa, más delgada, más elegante. Se casó joven con un hombre de buena familia, Rodrigo, un hombre educado, bien parecido, con un negocio próspero de importaciones. Durante 20 años, Lucía vivió en una casa hermosa en Las Lomas. Tenía chofer, tenía empleadas, tenía todo lo que una mujer podía desear, excepto respeto. Rodrigo la engañaba. Todos lo sabían. Él ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Y cuando Lucía finalmente tuvo el valor de pedirle el divorcio, descubrió algo terrible. La casa estaba a nombre de él. Los coches estaban a nombre de él. Las cuentas de banco estaban a nombre de él. Lucía no tenía nada. Después de 20 años de matrimonio, de criar a 3 hijos, de organizar las cenas de negocios de su marido, de ser la esposa perfecta, no tenía nada. Tuvo que regresar a la casa de mis padres, a los 42 años, con sus hijos, sin dinero, sin opciones. El día que fui a visitarla, la encontré en la cocina de la casa donde crecimos. Nuestra madre ya había fallecido hacía 2 años. La casa estaba vacía y triste. Lucía estaba preparando té de manzanilla. Sus manos, que antes siempre estaban perfectamente arregladas, ahora lucían ásperas, sin manicure, con las uñas cortas. «¿Sabes qué es lo peor, Magda?», me dijo sin mirarme. «No es que me haya engañado, no es que me haya dejado. Lo peor es darme cuenta de que nunca fui dueña de mi propia vida. Todo lo que tuve fue prestado, y cuando ya no le serví, me lo quitó todo». Nos quedamos en silencio tomando ese té amargo. «Micaela se va a casar», le dije finalmente. Lucía levantó la vista. En sus ojos vi algo que me partió el corazón. Miedo. «No dejes que le pase lo mismo, Magda. Por favor, no dejes que cometa mi error». Esa conversación cambió algo en mí. Me hizo ver que el amor no es suficiente, que la buena voluntad no es suficiente, que las promesas no son suficientes. Esa misma noche empecé a hacer cálculos. ¿Cuánto tenía ahorrado? ¿Cuánto podía conseguir? ¿Cuánto necesitaba? Mi salario como administradora no era malo. Después de 30 años trabajando, había logrado ahorrar algo. No mucho, pero algo. Las joyas de mi madre estaban guardadas en una caja fuerte en mi closet. Un collar de perlas, unos aretes de oro blanco, un anillo con un pequeño diamante que mi padre le había regalado en su aniversario número 25. «Perdóname, mamá», susurré esa noche mientras lo sacaba de su estuche. «Pero esto es por tu nieta. Sé que lo entenderías». Fui a 3 joyerías diferentes para conseguir el mejor precio. En la última, el dueño era un señor mayor que me miró con ojos cansados. «Son piezas muy bonitas», me dijo. «¿Estás segura de querer venderlas?» «Completamente segura». Me dio un precio justo. No excelente, pero justo. Firmé los papeles sin dudar. Luego vendí mi coche. Un Nissan Tsuru del 2008 que me había durado años. Era viejo pero confiable. Un joven estudiante me lo compró para su esposa. «Es para que pueda llevar a los niños a la escuela», me explicó con una sonrisa tímida. «Va a durarle muchos años», le dije. «Cuídelo bien». Empecé a tomar el transporte público, el camión, el metro, caminatas largas bajo el sol. A los 60 años no era fácil, pero cada vez que sentía que las piernas me dolían, que la espalda me mataba, pensaba en Micaela, en el uniforme que doña Constanza probablemente ya estaba planeando regalarle, y seguía caminando. También empecé a trabajar los fines de semana. Conseguí un trabajo extra dando clases de computación a adultos mayores en un centro comunitario. No pagaban mucho, pero cada peso contaba. Micaela notó que yo estaba más cansada. «Mamá, ¿estás bien? Te veo muy delgada». «Estoy perfecta, mi amor, solo un poco ocupada con el trabajo». No podía decirle la verdad. No todavía.
Necesitaba que fuera una sorpresa. Necesitaba que ese día, el día de su boda, cuando doña Constanza tratara de humillarla, ella tuviera algo real, algo tangible, algo que nadie pudiera quitarle. 3 meses antes de la boda, finalmente tuve suficiente dinero para el enganche. Fui a ver casas con un agente inmobiliario que me había recomendado una compañera del trabajo. Busco algo sencillo pero digno, le dije. Con jardín si es posible, un lugar donde mi hija pueda sentirse en paz. Vimos 7 casas. Algunas estaban en mal estado. Otras estaban en zonas que no me gustaban. Pero la octava era perfecta. Estaba en una calle tranquila de San Ángel. Una casa de 2 pisos, pintada de color durazno claro. Tenía una fuente pequeña en el patio, con azulejos de talavera azules y blancos. Las bugambilias crecían sobre la pared del fondo, llenando todo de color magenta. Esta, dije, esta es. El agente me miró sorprendido. ¿No quiere ver el interior? Sí, por supuesto, pero ya sé que esta es. Entramos. El interior olía a pintura fresca y a limpio. La sala era pequeña pero luminosa. La cocina tenía espacio suficiente para una mesa grande. Las recámaras estaban en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín. En la recámara principal había un balcón. Me asomé. Desde ahí se veía la fuente del patio. Se escuchaba el agua corriendo suavemente. Cerré los ojos e imaginé a Micaela sentada ahí en las mañanas, tomando café, escuchando el agua. En paz. Me la llevo, dije. El proceso legal fue complicado. El abogado, el licenciado Mendoza, era un hombre meticuloso. Señora Fierro, necesito que entienda algo muy importante. Si hacemos la escritura solo a nombre de su hija y luego hacemos la procuración especial que me está pidiendo, eso significa que aunque ella se case, la casa seguirá siendo solo de ella. El esposo no tendrá ningún derecho sobre la propiedad. Eso es exactamente lo que quiero. Es poco usual. Puede causar tensiones en el matrimonio. Licenciado, lo miré directamente. Si causa tensiones, entonces era el matrimonio equivocado desde el principio. Él asintió lentamente. Entiendo. Procederemos como usted indica. Firmé todos los papeles. Pagué todos los gastos notariales. Cada firma era un acto de amor. Cada sello era una promesa. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina. Preparé café de olla, como me enseñó mi madre, con canela y piloncillo. Me senté en la mesa. Esa misma mesa donde Micaela había llorado cuando doña Constanza le dijo que necesitaba aprender a cocinar mejor. Saqué los documentos de mi bolsa. Los desdoblé con cuidado. Leí cada línea otra vez, aunque ya me las sabía de memoria. Espero estar haciendo lo correcto, susurré a la oscuridad. Espero que algún día entienda por qué hice esto. Afuera, en la calle, un perro ladraba a la distancia. El reloj de la sala marcó las 3:30. Doblé los papeles otra vez. Los metí en el sobre de terciopelo azul que había comprado especialmente para esto, y esperé a que amaneciera. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Después de que don Ernesto dijera esas palabras sobre su propia hija, el salón quedó dividido. Había quienes me miraban con admiración. Otras personas, especialmente las amigas de doña Constanza, me lanzaban miradas de desprecio. Roberto se había alejado de nosotras. Estaba en una esquina con su madre, hablando en voz baja pero con gestos bruscos. Ella movía las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Él asentía mucho. Micaela seguía abrazada a mí. Podía sentir cómo temblaba. No sé si era de alegría o de miedo. Tal vez de ambas. Mamá, no sé qué decir. No digas nada, mi vida. Solo prométeme que nunca vas a olvidar que tienes ese lugar. Que siempre, siempre vas a tener un techo que es tuyo. Ella asintió contra mi hombro. Sus lágrimas mojaban la tela de mi vestido color vino. La banda empezó a tocar otra vez, tratando de recuperar el ambiente festivo. Pero era inútil. El daño ya estaba hecho, o mejor dicho, la protección ya estaba en su lugar. El tío Armando, hermano de mi difunto esposo, se acercó a nosotras. Era un hombre de casi 70 años, con bigote blanco y ojos que siempre parecían estar sonriendo. Magdalena, me dijo en voz baja, eso que hiciste ahí, tu esposo estaría muy orgulloso. Mi esposo, Carlos, llevaba 8 años muerto, un infarto fulminante mientras esperaba el camión para ir al trabajo. Tenía apenas 52 años. Nunca llegamos a tener mucho. Él trabajaba en una ferretería, yo en la escuela.
pero éramos felices. Él me respetaba, me valoraba, nunca me hizo sentir menos. Gracias, tío, le dije con la voz quebrada. Cuando Carlos murió, pensé que nunca iba a poder seguir adelante. Micaela tenía 17 años, todavía estaba en la preparatoria. De repente me encontré sola, con una hija que mantener, con cuentas que pagar, con un futuro incierto, pero seguí adelante, porque eso es lo que hacemos las mujeres. Seguimos adelante aunque el mundo se esté derrumbando. Y ahora, 8 años después, estaba aquí, viendo a mi hija casarse, protegiéndola de la única manera que sabía. Roberto finalmente regresó. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era el novio enamorado, era un extraño con corbata. Micaela, necesitamos hablar. Ahora no, Roberto. Es nuestra boda. Precisamente por eso necesitamos hablar. Mi madre acaba de darme el mejor regalo que alguien podría darme, lo interrumpió Micaela, y en su voz había algo nuevo, algo que yo nunca había escuchado antes, firmeza. Roberto apretó la mandíbula. Por un momento pensé que iba a explotar, pero no lo hizo. En lugar de eso, forzó una sonrisa. Está bien, hablaremos después. Se alejó otra vez, esta vez hacia la barra. Pidió un whisky, luego otro. Don Ernesto se acercó a mí mientras yo observaba a Roberto beber. Mi hijo no está acostumbrado a que las cosas no salgan como él espera. Lo sé. Su madre lo crió así, creyendo que el mundo le debe algo, que las personas son herramientas para su comodidad. Miré al viejo. Sus ojos estaban cansados. ¿Por qué se quedó con ella todos estos años, don Ernesto? Él suspiró profundamente. Por cobardía, Magdalena. Por simple y llana cobardía. Y porque cuando tienes 60 años y una vida construida, divorciarte parece más difícil que soportar. Pero no pasa un día en que no me arrepienta. Se quedó callado un momento. Luego agregó: no deje que su hija cometa mi error. Si ese muchacho no la trata bien, si la hace sentir pequeña, si la maltrata de cualquier forma, ya tiene usted dónde regresar. Lo sé. Y yo voy a estar pendiente. Le doy mi palabra. Esa fue una de las conversaciones más tristes de mi vida. Ver a un hombre mayor admitiendo que desperdició décadas en un matrimonio sin amor. La fiesta terminó cerca de la medianoche, mucho antes de lo planeado. Los novios debían salir esa misma noche hacia Cancún. Una semana en un resort, todo incluido. Ayudé a Micaela a cambiarse del vestido de novia a su ropa de viaje. Era un vestido blanco sencillo, con flores bordadas. «Mamá», me dijo mientras yo le abrochaba el cierre. «¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que necesitaba esto?» Le conté sobre Lucía, sobre cómo mi hermana había perdido todo, sobre cómo yo había prometido que a mi hija no le pasaría lo mismo. La tía Lucía nunca me contó eso. La tía Lucía tiene vergüenza. No debería tenerla, pero la tiene. Así somos las mujeres de nuestra generación. Nos enseñaron que el fracaso de un matrimonio es culpa de la esposa, que si un hombre se va es porque nosotras no fuimos suficiente. Eso es horrible, mamá. Lo sé, mi vida. Por eso quiero que tú seas diferente. Que nunca aceptes ser tratada como menos, que nunca dependas completamente de nadie. Nos abrazamos. Lloré otra vez. Parecía que no iba a parar de llorar esa noche. Cuando bajamos, Roberto ya estaba esperando junto al coche. Un BMW negro que su padre le había regalado. Doña Constanza se acercó para despedirse. Ya había recuperado su compostura. Estaba perfectamente peinada, perfectamente maquillada, perfectamente furiosa. «Micaela, hija», le dijo con una voz dulce que no engañaba a nadie, «espero que disfrutes tu luna de miel. Cuando regreses, tenemos que hablar sobre arreglos, sobre dónde van a vivir». «Ya tenemos dónde vivir, suegra», respondió Micaela. Su voz sonaba más segura ahora. «Tengo una casa que tu madre compró para controlarte, una casa que mi madre compró para protegerme. Hay una diferencia». Doña Constanza apretó los labios hasta formar una línea delgada. Luego se volteó hacia mí. «Usted es una mujer muy lista, Magdalena, muy lista, pero esto no se va a quedar así. No era mi intención que se quedara de ninguna manera, señora Villarreal. Solo era mi intención proteger a mi hija. La protegió de mi familia, como si fuéramos sus enemigos. No la protegí de su familia, la protegí de la vulnerabilidad. Hay una diferencia». Nos miramos durante largo rato, dos mujeres de generaciones similares, dos madres, pero con visiones completamente opuestas del mundo. Roberto tocó el claxon.
Estaba impaciente por irse. Micaela me abrazó una última vez. Te amo, mamá. Gracias. Yo también te amo, mi vida. Llámame cuando llegues. Vi cómo el BMW negro se alejaba. Las latas atadas al parachoques hacían ruido contra el pavimento. Dentro, alcancé a ver a Roberto diciéndole algo a Micaela. Ella miraba por la ventana. Me quedé parada en la entrada del salón hasta que las luces del coche desaparecieron completamente. «Hiciste lo correcto», me dijo el tío Armando poniéndome una mano en el hombro. «Espero que sí. Lo hiciste. Ya verás». Esa noche regresé sola a mi departamento. Un departamento pequeño de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Las paredes estaban llenas de fotografías de Micaela, de bebé, de niña, de adolescente, en su graduación de la universidad, y ahora casada. Me senté en el sofá con una taza de té de tila. No podía dormir. Seguía pensando en todo lo que había pasado. En la cara de Roberto cuando vio los documentos, en las palabras de doña Constanza, en la firmeza nueva en la voz de mi hija. A las 2 de la mañana sonó mi teléfono. Era Micaela. «Mamá, ya llegamos al hotel. ¿Cómo estuvo el vuelo?» Silencio del otro lado. Luego, «Roberto está enojado. No me ha hablado desde que salimos del salón». Sentí que el corazón se me estrujaba. «¿Y tú cómo estás?» «No sé, mamá. Estoy confundida. Debería estar feliz. Es mi luna de miel. Pero te está castigando con el silencio». «Sí». Respiré profundo antes de hablar. «Mi vida, escúchame bien. Si un hombre te castiga con el silencio, con el maltrato emocional, con hacerte sentir culpable por protegerte a ti misma, ese hombre no te ama, te quiere controlar, y esas son 2 cosas muy diferentes. Mamá, apenas nos acabamos de casar, lo sé, y tal vez Roberto solo está procesando todo. Tal vez mañana despierte y todo esté mejor, pero si no es así, si en estos días te trata mal, si te hace sentir que tú hiciste algo malo al aceptar mi regalo, entonces ya sabes quién es realmente». Escuché que lloraba del otro lado. «Tengo miedo, mamá. Lo sé, mi amor, pero ya no estás desprotegida. Recuerda eso. Tienes una casa, tienes opciones, tienes salida». Hablamos unos minutos más. Luego colgó porque Roberto había salido de la ducha. No pude dormir en toda la noche. Los siguientes días fueron tortura. Micaela me llamaba cada día, pero las llamadas eran breves, tensas. Podía escuchar en su voz que algo no estaba bien. «¿Cómo va todo?», le preguntaba. «Bien, mamá. Todo bien». Pero yo sabía que no era verdad. El 5.º día de su luna de miel, me llamó llorando. «Mamá, necesito contarte algo». «Dime, mi vida». Anoche Roberto y yo tuvimos una discusión horrible. Me dijo que el regalo que me diste fue una manipulación, que tú me estás poniendo en su contra, que ninguna esposa verdadera necesita tener propiedades a su nombre porque debe confiar en su marido. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Y qué le dijiste tú?» «Le dije que no era cierto, que tú solo me estabas protegiendo. Y entonces él me dijo que si yo no vendía la casa y ponía el dinero en una cuenta conjunta con él, era porque no confiaba en él. Que si no confiaba en él, entonces ¿para qué nos habíamos casado?» «Micaela, me pasó toda la noche sin hablarme, mamá. Durmió en el sofá de la suite. Esta mañana hicimos las maletas en silencio. El vuelo de regreso es mañana y yo no sé qué hacer. Mi amor, escúchame. Lo que Roberto está haciendo tiene un nombre. Se llama manipulación emocional. Te está haciendo sentir culpable por algo que no es tu culpa. Te está castigando por tener algo que es tuyo. Pero mamá, tal vez tiene razón. Tal vez debería confiar más en él. Confiar no significa entregarlo todo. Confiar no significa renunciar a tu seguridad. Confiar no significa ponerte en una posición de completa vulnerabilidad». Ella lloraba y lloraba. «No sé qué hacer. Sí sabes, mi vida. En el fondo tú sabes, pero tienes miedo. Y está bien tener miedo. Pero no dejes que el miedo te haga tomar decisiones que van a lastimarte». Colgamos. Me quedé sentada en la cocina, mirando la taza de café que se enfriaba frente a mí. Pensé en llamar a Roberto, en decirle exactamente lo que pensaba de él, en gritarle que mi hija no era su propiedad. Pero no lo hice, porque Micaela necesitaba aprender a defenderse sola. Yo podía darle las herramientas, la casa, la seguridad, pero la fuerza para usarlas, esa tenía que encontrarla ella. Al día siguiente fueron a recogerlos al aeropuerto. Doña Constanza, don Ernesto y yo. Una escena incómoda si las hay.
Doña Constanza no me dirigió la palabra. Se comportó como si yo fuera invisible. Don Ernesto, en cambio, me saludó con calidez. ¿Cómo han estado, Magdalena? Preocupada. Lo sé, yo también. Cuando Micaela y Roberto salieron de la zona de migración, pude ver inmediatamente que algo había cambiado. Caminaban separados, él adelante, ella atrás, como si fueran dos extraños que casualmente tomaron el mismo vuelo. Micaela me abrazó con fuerza. Estaba más delgada, tenía ojeras. Mi amor, ¿estás bien? Ahora sí, mamá. Roberto saludó a sus padres. Ignoró mi presencia completamente. En el estacionamiento, doña Constanza se acercó a ellos. «Hijos, vengan a cenar hoy a la casa. Tenemos que hablar sobre sus planes, sobre dónde van a vivir». Roberto asintió inmediatamente. «Sí, mamá, vamos». Pero Micaela dijo, «No, gracias, suegra. Estoy muy cansada. Quiero ir a mi casa a descansar». «¿Tu casa?», preguntó doña Constanza con veneno en la voz. «¿Te refieres a la casa que tu madre compró para controlarte?». Y entonces Micaela hizo algo que nunca olvidaré. Se enderezó, levantó la barbilla, miró a su suegra directamente a los ojos y dijo, «Me refiero a mi casa, la casa que está a mi nombre, la casa donde mi esposo y yo vamos a vivir. Y si él tiene algún problema con eso, entonces tenemos problemas más grandes que decidir dónde cenar». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto la miró con los ojos muy abiertos. Don Ernesto sonrió ligeramente. Doña Constanza se puso roja como un tomate. Y yo sentí que podía respirar por primera vez en días. Mi hija había encontrado su voz. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La casa de San Ángel estaba vacía cuando llegamos. Micaela había insistido en que fuéramos directamente desde el aeropuerto. Roberto conducía el BMW en silencio, con la mandíbula apretada. Yo lo seguía en un taxi. Cuando llegamos, el sol de la tarde iluminaba las bugambilias que crecían sobre el muro. La fuente del patio cantaba suavemente. Todo se veía exactamente como yo lo había imaginado aquella primera vez que vi la propiedad. Micaela bajó del coche y se quedó parada frente a la puerta principal. Era de madera maciza, color nogal, con una aldaba de hierro forjado en forma de luna. «Es hermosa, mamá», susurró. Saqué las llaves de mi bolsa. 2 juegos, uno para ella, otro de repuesto para mí, solo por seguridad. «Es tuya, mi vida, toda tuya». Roberto bajó las maletas del coche con movimientos bruscos. Las dejó caer en la entrada con más fuerza de la necesaria. «¿Nos vas a dejar entrar o vamos a quedarnos aquí admirando la fachada?» Su voz era cortante. Abrí la puerta. El interior olía a nuevo, a pintura fresca y a posibilidades. La sala tenía pisos de loseta de barro. Las ventanas daban al jardín. Había un comedor pequeño que conectaba con la cocina. Todo estaba vacío. Por supuesto, no había muebles todavía. «Pensé que podías decorarla a tu gusto», le dije a Micaela. «Elegir tus propios muebles, hacer de este lugar realmente tuyo». Ella caminó por cada habitación tocando las paredes, mirando por las ventanas, descubriendo cada rincón. Sus ojos brillaban de una manera que yo no había visto en semanas. Roberto, en cambio, caminaba con las manos en los bolsillos, examinando todo con cara de disgusto. «Es pequeña», dijo finalmente. «Tiene 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina y jardín», respondí. «Para una pareja joven es más que suficiente. Mi departamento en Polanco es más grande. Este es su casa, no un departamento rentado». Él me miró con ojos fríos. «No es su casa, es de Micaela. Usted se aseguró de eso, ¿verdad?» «Exactamente». Subimos al 2º piso. La recámara principal tenía ese balcón que tanto me había gustado. Desde ahí se veía la fuente, rodeada de helechos y pequeñas flores blancas que yo misma había plantado una semana antes de la boda. Micaela salió al balcón. El viento movía su cabello. Por un momento pareció una niña otra vez. Mi niña. «Mamá, esto es perfecto». Roberto entró a la recámara, miró alrededor y soltó una risa seca. «¿Perfecto? Ni siquiera tiene closet suficiente para toda mi ropa. Pueden poner un closet adicional», sugerí. «O usar una de las otras recámaras como vestidor. O podríamos vender esta casa y comprar algo mejor. Algo que sea de los dos». El silencio que siguió fue pesado. Micaela se volteó desde el balcón. «No vamos a vender la casa, Roberto». «¿Por qué no? Si de verdad confiaras en mí». «Esto no tiene nada que ver con confianza», lo interrumpió.
Su voz era firme pero cansada. Tiene que ver con que esta es la primera cosa en mi vida que es completamente mía. ¿Puedes entender eso? Lo que entiendo es que tu madre nos manipuló a los dos. Mi madre me protegió. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo ver la diferencia? Me aclaré la garganta. Creo que es mejor que los dejes solos. Tienen mucho de qué hablar. Bajé las escaleras rápidamente. Podía escuchar sus voces subiendo de tono. No quería estar ahí. Ellos necesitaban resolver esto entre ellos. Antes de salir, dejé el segundo juego de llaves sobre el fregadero de la cocina. Y dejé también un sobre. Dentro había 5,000 pesos. No era mucho, pero era algo para que empezaran a comprar lo básico. Muebles, utensilios de cocina, cortinas. El taxi me esperaba afuera. El conductor estaba recargado contra el coche, fumando un cigarro. ¿Todo bien, señora? Todo bien, mentí. Durante el camino de regreso a mi departamento, me preguntaba si había hecho lo correcto. Si tal vez doña Constanza tenía razón. Si tal vez mi regalo había sido una forma de manipulación. Pero luego pensaba en Lucía, en cómo había perdido todo, en cómo había regresado a la casa de nuestros padres sin nada, sin opciones, sin dignidad, y sabía que había hecho lo correcto. Los siguientes días fueron extraños. Micaela me llamaba poco. Cuando lo hacía, su voz sonaba apagada. ¿Cómo van las cosas? Bien, mamá. ¿Ya compraron muebles? Algunos. Roberto insiste en que todo sea de cierta marca. Dice que no puede vivir con muebles corrientes. ¿Y tú qué opinas? Opino que no tenemos dinero para muebles de diseñador, pero él no quiere escuchar. Un viernes por la tarde, 2 semanas después de que regresaran de la luna de miel, fui a visitarlos sin avisar. Llevaba una olla grande de mole que había hecho el día anterior. También llevaba tortillas recién hechas de una tortillería cerca de mi casa. Toqué el timbre varias veces antes de que Micaela abriera. Me asusté cuando la vi. Tenía el cabello recogido en una cola descuidada. Llevaba pants y una camiseta vieja, pero lo que más me alarmó fueron sus ojos. Estaban rojos e hinchados. Mi vida, ¿qué pasó? Nada, mamá, solo estoy cansada. No me mientas. Ella miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, y luego bajó la voz. Roberto no está. Fue a casa de sus padres. ¿Y tú por qué no fuiste? Porque ya no me invitan. Doña Constanza dice que mientras yo viva en esa casa, no soy bienvenida en la suya. Sentí la rabia subir por mi garganta como bilis. Esa mujer. Está bien, mamá. De verdad. Prefiero no ir. Cada vez que voy me hace sentir pequeña. Entramos a la casa. Había algunos muebles ya. Un sofá gris en la sala. Una mesa de centro de cristal. En el comedor, una mesa de madera clara con 4 sillas. Todo se veía muy impersonal. Como un showroom de mueblería. Sin fotografías, sin color, sin vida. ¿Dónde están tus cosas?, pregunté. Tus libros, tus plantas, esas almohadas bordadas que te gustaban tanto. Roberto dice que no van con el estilo de la casa. Roberto dice. Repetí las palabras con amargura. ¿Y qué dices tú? Ella se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas. No sé qué decir, mamá. Cada vez que sugiero algo, él lo rechaza. Dice que yo no tengo gusto, que él sabe mejor porque creció rodeado de cosas bonitas. Me senté junto a ella y la abracé. Mi amor, esto es tu casa, tuya, no de él. Si quieres llenarla de almohadas bordadas y plantas y fotografías en marcos de colores, es tu decisión. Pero vivimos juntos, tengo que considerar lo que él quiere. Considerar no significa anularte completamente. Considerar significa llegar a acuerdos. Significa que a veces las cosas son como tú quieres y a veces como él quiere. No que siempre sea como él quiere. Calentamos el mole en la cocina. La cocina al menos se veía más usada. Había ollas y sartenes, especias en un organizador, un bote con cucharas de madera. Al menos aquí me deja hacer lo que quiero, dijo Micaela con una sonrisa triste. Dice que la cocina es mi territorio. Qué generoso de su parte. No pude evitar el sarcasmo. Comimos juntas en la mesa del comedor. El mole estaba bueno, como siempre. Las tortillas calientes y suaves. Te extraño, mamá, dijo de repente. Extraño vivir contigo. Extraño nuestras charlas en la cocina. Extraño que me peinaras antes de dormir. Yo también te extraño, mi vida. Pero esta es tu vida ahora, tu matrimonio. Tienes que hacerla funcionar. ¿Y si no funciona? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. Entonces tienes opciones. Esta casa, tu educación, tu capacidad, no estás atrapada. Ella asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo.
Roberto llegó cerca de las 7 de la noche. Entró por la puerta con esa actitud de dueño del mundo que yo ya conocía bien. Magdalena, me saludó sin sonreír. No sabía que venías. Traje comida para ustedes. Ya comí en casa de mis padres. Comida de verdad. La implicación estaba clara. Mi mole no era comida de verdad. Me levanté y empecé a recoger los platos. Bueno, yo ya me voy. Los dejo descansar. Micaela me acompañó hasta la puerta. Cuando Roberto no podía escucharnos, le susurré. Si me necesitas, no importa la hora, me llamas. ¿De acuerdo? De acuerdo, mamá. La abracé fuerte, muy fuerte. Te amo. Yo también te amo. En el taxi de regreso, lloré. Lloré porque mi hija estaba sufriendo y yo no podía hacer nada. Lloré porque el matrimonio por el que ella había estado tan emocionada se estaba convirtiendo en una jaula. Lloré porque sabía que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Las semanas pasaron. Micaela seguía llamándome, pero cada vez menos. Cuando hablábamos, era breve. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo con Roberto? Bien. ¿Segura? Sí, mamá. No te preocupes. Pero yo me preocupaba. Me preocupaba todo el tiempo. Un sábado por la mañana, 1 mes y medio después de la boda, sonó mi teléfono. Era don Ernesto. Magdalena, necesito hablar con usted. Dígame, don Ernesto. No por teléfono. ¿Puede vernos hoy? A mí y a mi hija Gabriela. ¿Su hija? Sí, la que mencioné en la boda, la que está en un matrimonio infeliz. Ella quiere conocerla. Quedamos de vernos en una cafetería en La Condesa. Llegué primero, pedí un café americano y me senté junto a la ventana. Don Ernesto llegó 10 minutos después con una mujer de unos 40 años. Era delgada, con el cabello castaño recogido en un chongo. Vestía elegante pero se veía cansada. Magdalena, ella es mi hija Gabriela. Gabriela, ella es Magdalena Fierro, la mamá de Micaela. Nos dimos la mano. La de ella estaba fría. Mucho gusto, dijo con voz suave. Nos sentamos. Don Ernesto pidió café para él y té para su hija. Mi papá me contó lo que hizo usted, comenzó Gabriela. Lo de la casa para su hija. Sí, yo quisiera que mi madre hubiera hecho algo así por mí. Miré a don Ernesto. Él asintió, animándola a continuar. Gabriela tomó aire profundamente. Llevo 15 años casada con un hombre que me maltrata. No físicamente, nunca me ha puesto una mano encima, pero emocionalmente me ha destruido. Su voz se quebró un poco, se detuvo, tomó un sorbo de té. Cuando me casé, yo trabajaba en la empresa de mi papá. Era la directora de mercadotecnia. Me gustaba mi trabajo, era buena en lo que hacía. Era excelente, corrigió don Ernesto. Mi esposo, Mauricio, empezó a decir que no necesitaba trabajar, que él ganaba suficiente, que una esposa debía estar en casa. Yo dejé mi trabajo porque pensé que eso nos haría felices. Hizo una pausa larga. Pero no nos hizo felices. Él seguía encontrando cosas de las que quejarse, que la casa no estaba suficientemente limpia, que la comida no era como la de su madre, que yo me había vuelto aburrida porque ya no tenía de qué hablar excepto del hogar. Gabriela, le tomé la mano sobre la mesa. Estaba temblando. Hace 3 años le pedí el divorcio y descubrí que no tenía nada. La casa está a nombre de él, los coches, las cuentas bancarias, todo. Yo no he trabajado en 12 años. No tengo experiencia reciente. No tengo ahorros propios. ¿Y la empresa de su papá? Mauricio convenció a mi madre de que yo no debía regresar, que sería incómodo, que mejor me quedara en casa. Don Ernesto cerró los ojos. Podía ver el dolor en su rostro. Yo debía haberla defendido más, dijo. Debía haberme enfrentado a Constanza, pero no lo hice. Y ahora mi hija está atrapada. No estoy atrapada, dijo Gabriela con un hilo de voz. Solo estoy sin opciones. Por eso quería que hablara con usted, explicó don Ernesto, para que viera lo que puede pasar, para que su Micaela no termine así. Micaela tiene la casa, dije. Tiene opciones. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó Gabriela. ¿Cuánto tiempo antes de que Roberto la convenza de venderla, o de poner su nombre en la escritura? Mi esposo también empezó así, poco a poco, pidiendo cosas pequeñas, haciéndome sentir egoísta por querer mantener algo mío. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué me está diciendo? Le estoy diciendo que vigile a su hija, que esté pendiente, porque los hombres como Roberto, como mi hermano, no cambian, solo se vuelven más sutiles. Don Ernesto me miró con ojos cansados. Roberto es mi hijo y lo amo, pero no soy ciego. Sé cómo es.
Sé cómo lo crió su madre, y tengo miedo por Micaela. Yo también, admití. Gabriela apretó mi mano. No deje que su hija termine como yo, por favor. Nos quedamos ahí, en esa cafetería de la Condesa, 3 personas unidas por el miedo de que las mujeres que amábamos estuvieran en peligro. Cuando regresé a mi casa esa tarde, llamé a Micaela. Mi vida, necesito verte. Mamá, ahora no puedo. Roberto y yo vamos a ir al cine. ¿Al cine? Qué bueno. ¿Qué van a ver? No sé. Él va a escoger. ¿Y tú no quieres escoger? No me importa realmente. Total, nunca me gustan las mismas películas que a él. Esa simple frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hija se estaba perdiendo a sí misma. Micaela, sí, mamá, te amo. Y estoy aquí. Siempre voy a estar aquí. Lo sé, mamá. Yo también te amo. Colgamos. Me quedé sentada en mi sala, mirando las fotografías en la pared. Micaela de niña, sonriendo sin preocupaciones. Micaela en su graduación, orgullosa y feliz. Micaela el día de su boda, hermosa, pero con algo de miedo en los ojos que yo no había querido ver. Y entendí algo. Darle la casa había sido solo el primer paso. Había puesto en sus manos las herramientas para su libertad. Pero ahora tenía que enseñarle a usarlas, porque una jaula no necesita paredes cuando la persona enjaulada no sabe que puede volar. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. 3 meses después de la boda, las cosas habían empeorado de maneras que yo no había anticipado. Micaela había dejado de arreglarse como antes. Ya no usaba esos vestidos de colores que tanto le gustaban. Ahora solo vestía de negro, gris o beige, colores neutros, colores que no llamaban la atención. Es que Roberto dice que los colores brillantes son para mujeres jóvenes, me explicó un día cuando le pregunté. Dice que ahora que soy una mujer casada, debo verme más seria, más madura. Tienes 26 años, Micaela. Eres joven. Ya lo sé, mamá, pero es más fácil así. Si me visto como a él le gusta, no tenemos discusiones. También había dejado de ver a sus amigas. Laura, su mejor amiga desde la secundaria, me había llamado una semana antes. Señora Magdalena, ¿Micaela está bien? Ya no contesta mis mensajes. La última vez que la invité a tomar café, me dijo que no podía porque Roberto no quería que saliera sola. ¿Que Roberto no quería que saliera sola? Sí, dijo que él pensaba que era inapropiado que una mujer casada anduviera por ahí con amigas solteras, que daban mala imagen. Cada nueva información era como un puñal en el corazón. Un jueves por la tarde decidí ir a visitarla sin avisar otra vez. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo estaba realmente mi hija. Toqué el timbre varias veces. Nadie abrió. Saqué mi juego de llaves de emergencia y entré. La casa estaba en penumbras. Todas las cortinas cerradas. Olía a encierro. ¿Micaela? Escuché un ruido en el segundo piso. Subí rápidamente. La encontré en la recámara principal, sentada en el piso del balcón, abrazando sus rodillas. Tenía la mirada perdida. Mi vida, ¿qué haces aquí en la oscuridad? Ella me miró como si no me reconociera por un momento. Luego sus ojos se enfocaron. Mamá, no sabía que venías. No abriste cuando toqué. No escuché. Me senté junto a ella en el piso. Hacía frío. La temporada de lluvias estaba comenzando y el cielo estaba gris. ¿Qué pasa, mi amor? Y no me digas que nada, porque no es nada. Ella se quedó callada largo rato. Luego, con una voz tan pequeña que apenas podía escucharla, dijo, «Estoy embarazada». El mundo se detuvo por un momento. ¿Embarazada? 2 meses. ¿Y Roberto lo sabe? Sí. ¿Y qué dijo? Ella empezó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Dijo que ahora sí no iba a poder trabajar, que tendría que dedicarme completamente a la casa y al bebé. Dijo que ya era hora de que vendiera esta casa, porque con un bebé vamos a necesitar algo más grande, algo en Polanco, cerca de sus padres. Sentí que la sangre me hervía. ¿Vender la casa? Dice que con lo que saquemos de esta casa y lo que él tiene ahorrado, podemos comprar un departamento bonito, a nombre de los dos, por supuesto, porque ahora vamos a ser una familia de verdad. Micaela, mírame. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. No vendas la casa. Pero mamá, no, vendas la casa. Dije cada palabra con claridad. Esta casa es tu seguro, es tu libertad, es tu salida. No la vendas. Pero vamos a tener un bebé. Roberto tiene razón. Necesitamos algo más grande.
Esta casa tiene 3 recámaras, una para ustedes, una para el bebé y una de visitas. Es más que suficiente. Roberto dice que el barrio no es bueno, que San Ángel está muy lejos de todo. Roberto dice, siempre Roberto dice. ¿Y tú qué dices, Micaela? ¿Qué quieres tú? Ella se quedó callada, y en ese silencio entendí algo terrible. Mi hija ya no sabía qué quería, ya no sabía quién era. Escúchame bien, le tomé las manos. Sé que estás asustada, sé que un bebé cambia todo, pero no dejes que el miedo te haga renunciar a lo único que es tuyo. Roberto tiene sus propiedades, tiene su dinero, tiene todo, pero esta casa es tuya, solo tuya. No quiero pelear con él, mamá. Estoy tan cansada de pelear. Lo sé, mi vida. Lo sé. La abracé mientras lloraba. Su cuerpo era más delgado. Podía sentir sus costillas. ¿Has comido hoy? No tengo hambre. ¿Estás yendo al doctor? Roberto quiere que vaya con el ginecólogo de su mamá, un doctor en Polanco. ¿Y tú quieres ir con ese doctor? No lo conozco. Entonces busquemos otro. Uno que tú escojas. Uno con el que te sientas cómoda. Roberto va a enojarse. Roberto no es quien está embarazada. Tú sí. Tú decides. Por primera vez en esa conversación vi un destello de algo en sus ojos. No sé si era esperanza o solo una chispa de la Micaela que yo conocía. Esa noche me quedé a dormir en la casa. Micaela no protestó. Creo que necesitaba compañía. Hice sopa de pollo con verduras. Nada muy pesado. Ella comió poco, pero comió algo. Estábamos viendo televisión cuando Roberto llegó cerca de las 10 de la noche. Magdalena me saludó con ese tono frío que ya era habitual. ¿Qué hace aquí? Vine a ver a mi hija. Ya veo. Bueno, ya la viste. Ahora puedes irte. Micaela estaba sentada en el sofá, muy quieta. Podía ver cómo se tensaba. De hecho, me voy a quedar esta noche, dije. Micaela no se siente bien y quiero estar aquí. No es necesario. Yo puedo cuidar a mi esposa. Estoy segura de que puedes, pero de todas formas me quedo. Nos miramos fijamente. Era una batalla de voluntades. Roberto, dijo Micaela con voz temblorosa, déjala quedarse, por favor. Él apretó la mandíbula. Luego subió las escaleras sin decir palabra. Gracias, mamá, susurró Micaela. No tienes nada que agradecer. Dormí en la recámara de visitas. O mejor dicho, no dormí. Me quedé despierta escuchando. Escuché cuando Roberto entró a la recámara principal. Escuché sus voces. Él hablaba en un tono bajo pero duro. Ella respondía con monosílabos. No pude escuchar las palabras exactas, pero no necesitaba escucharlas. Conocía ese tono. Era el tono de un hombre que está acostumbrado a salirse con la suya. A las 3 de la mañana, escuché que alguien bajaba las escaleras. Me asomé. Era Micaela. Fue a la cocina. Abrió el refrigerador. Se quedó parada frente a la luz, mirando el contenido sin sacar nada. Me levanté y bajé. ¿No puedes dormir? Ella dio un salto. No me había escuchado. Mamá, me asustaste. Perdón, mi amor. ¿Quieres que te haga algo? ¿Un té? ¿Leche caliente? No sé qué quiero. Se sentó en una de las sillas del comedor. Yo puse a calentar leche con canela. Roberto está muy enojado, dijo después de un rato. Dice que tú me estás poniendo en su contra, que antes de la boda yo era diferente. ¿Y tú qué piensas? Pienso que todo era más fácil antes, cuando solo éramos novios, cuando él era dulce y atento. Las personas no cambian de la noche a la mañana, Micaela. Solo dejan de fingir. ¿Crees que él estaba fingiendo? Serví la leche en 2 tazas. Me senté frente a ella. Creo que cuando un hombre está cortejando, muestra su mejor versión. Y cuando ya siente que te tiene, muestra su versión real. Entonces, el Roberto que conocí no era real. Tal vez era real, pero no era completo. Ahora estás viendo el panorama completo. Ella tomó un sorbo de leche. Una lágrima rodó por su mejilla. No sé si puedo hacer esto, mamá. Ser esposa, ser madre, vivir así. No tienes que vivir así. Hay otras maneras. ¿Divorciarme? Acabamos de casarnos. Estoy embarazada. No puedo divorciarme. No estoy diciendo que te divorcies. Estoy diciendo que pongas límites, que le hagas saber que no puede tratarte como si fueras su propiedad. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé, mi vida. Créeme que lo sé. Terminamos la leche en silencio. Luego la acompañé de regreso a su recámara. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Tú fuiste feliz con mi papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Mucho. Tu papá era un buen hombre. ¿Pero tuvieron problemas? Todos los matrimonios tienen problemas, mi amor.
La diferencia es cómo los resuelven. Tu papá y yo hablábamos, nos escuchábamos, nos respetábamos. Ninguno de los dos trataba de controlar al otro. Roberto dice que controlar es otra forma de amar, que cuando alguien te ama, quiere saber dónde estás, qué haces, con quién hablas. Eso no es amor, Micaela. Eso es posesión. Y hay una diferencia enorme. Ella asintió lentamente. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi vida. A la mañana siguiente me desperté temprano. Bajé y preparé café. También hice huevos revueltos con frijoles. Roberto bajó primero. Venía vestido con un traje gris perfectamente planchado. Olía a loción cara. Buenos días, le dije. Buenos días, respondió sin mirarme. Se sirvió café y se sentó a la mesa con su teléfono. Roberto, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Yo creo que sí. Se trata de Micaela. Mi esposa no es tu problema. Es mi hija. Siempre va a ser mi problema. Él levantó la vista del teléfono. Sus ojos eran fríos. Mire, Magdalena, sé que usted piensa que me conoce, que sabe exactamente qué tipo de hombre soy, pero no sabe nada. Sé suficiente. ¿Sí? ¿Sabe que amo a su hija? ¿Que haría cualquier cosa por ella? Lo que veo es un hombre que está tratando de aislar a su esposa, de cortarla de sus amigas, de su familia, de todo lo que la hace sentir ella misma. Lo que usted ve es lo que quiere ver. Entonces demuéstrame que estoy equivocada. No tengo que demostrarle nada. En ese momento bajó Micaela. Traía puesto un camisón viejo, el cabello despeinado. Se veía vulnerable. Buenos días, dijo con voz pequeña. Roberto se levantó inmediatamente. Su actitud cambió por completo. De repente era todo sonrisas. Mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste bien? Sí. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Fruta? ¿Yogurt? Ya preparé el desayuno, dije. Roberto me lanzó una mirada rápida. Luego volvió a sonreírle a Micaela. Tengo que irme. Junta importante. Pero te llamo al rato, ¿sí? Le dio un beso en la frente. Luego salió sin despedirse de mí. Micaela y yo desayunamos en silencio. Ella comió un poco más que la noche anterior. Eso era bueno. Mamá, necesito contarte algo. Dime. Ayer, antes de que llegaras, Roberto me dio una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Habló con un agente de bienes raíces. Ya tiene 2 departamentos en lista para que los veamos, en Polanco, cerca de la casa de doña Constanza. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Y tú qué dijiste? Le dije que primero tenía que pensarlo. Se enojó. Dijo que cualquier mujer estaría feliz de mudarse a Polanco, que solo yo encontraría razones para quejarme. Micaela, escúchame. No tienes que vender esta casa. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Pero él ya habló con el agente. Ya hizo planes. Planes sin consultarte. Planes sin tu consentimiento. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Ella jugó con los frijoles en su plato. A veces pienso que mamá Constanza tiene razón, que yo soy difícil, que cualquier otra mujer sería más agradecida. Doña Constanza es una mujer amargada que crió a un hijo que piensa que las mujeres son objetos. No le hagas caso. Es la mamá de mi esposo, la abuela de mi bebé, y eso no la hace sabia, ni buena, ni digna de tu respeto si no te respeta a ti. Después del desayuno, me quedé un rato más. Ayudé a Micaela a limpiar. Notaba cómo ella evitaba ciertos temas, cómo cambiaba de conversación cuando yo preguntaba sobre sus planes. Cerca del mediodía sonó su teléfono. Era Roberto. Pude escuchar su voz desde donde estaba, fuerte, insistente. Sí, ya se va. No pasó nada. Sí, te lo prometo. Está bien. Yo también te amo. Colgó y me miró con ojos culpables. Roberto quiere que vengas menos seguido. Dice que necesitamos espacio para ser una pareja de verdad. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero que todos estén felices. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo, mamá. Me despedí con el corazón pesado. Sabía que las cosas iban a empeorar. Podía sentirlo. Durante las siguientes semanas, Micaela dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, evasivas. Estoy bien, mamá. Todo está bien. No te preocupes. Pero yo me preocupaba. Me preocupaba cada minuto de cada día. Un día recibí una llamada de Laura, la amiga de Micaela. Señora Magdalena, vi a Micaela en el supermercado. ¿Y cómo estaba? Mal. Se veía muy delgada. Y cuando traté de hablar con ella, Roberto apareció de la nada. Se la llevó prácticamente arrastrando, como si yo fuera un peligro. Gracias por decirme, Laura. Señora, algo no está bien. Usted tiene que hacer algo. Lo sé. Estoy tratando.
Pero la verdad era que no sabía qué hacer. No podía obligar a mi hija a dejar a su esposo. No podía obligarla a poner límites. No podía vivir su vida por ella. Solo podía estar ahí, esperando, lista para cuando me necesitara, y rezando para que no fuera demasiado tarde. Esa noche, antes de dormir, saqué las escrituras de la casa. Las leí otra vez, cada palabra, cada cláusula. La casa estaba a nombre de Micaela, solo de Micaela. Roberto no tenía ningún derecho legal sobre ella. Pero los derechos legales no importan cuando alguien te ha convencido de que no tienes derecho a tener derechos. Y eso era exactamente lo que Roberto estaba haciendo, convenciendo a mi hija de que ella no merecía tener algo propio, de que ser una buena esposa significaba renunciar a todo, de que el amor verdadero era sacrificio total. Guardé los papeles y apagué la luz. Afuera empezó a llover, una de esas lluvias fuertes que anuncian tormenta. Y yo, acostada en mi cama, pensaba en mi hija, en mi nieta o nieto que venía en camino, en el futuro que se veía cada vez más oscuro, y me preguntaba si todo lo que había hecho había servido de algo, o si solo había retrasado lo inevitable. Pasaron 2 meses más, 2 meses en los que apenas vi a mi hija, 2 meses en los que cada llamada telefónica era más corta que la anterior. 2 meses en los que sentí que la estaba perdiendo. Micaela ya tenía 4 meses de embarazo. Su panza apenas empezaba a notarse. Yo solo lo sabía porque una tarde logré convencerla de que nos viéramos para ir de compras. «Necesitas ropa de maternidad», le había dicho por teléfono. «Roberto dice que todavía es muy pronto». «Roberto no es quien está embarazada. Ven, vamos a comprar algunas cosas lindas», aceptó con esa voz cansada que ya me era tan familiar. Nos encontramos en una plaza comercial en la zona rosa. Cuando la vi llegar, tuve que controlar el impulso de llorar. Estaba muy delgada. Su rostro se veía demacrado. Tenía ojeras profundas. El cabello, que siempre había sido su orgullo, estaba opaco y sin vida. «Mi amor», la abracé fuerte. «Hola, mamá». Entramos a una tienda de maternidad. Había vestidos bonitos, coloridos, cómodos. Empecé a sacar opciones. «Mira este azul. Te encantaría. Y este amarillo. Imagínate con el cabello suelto». «Mamá, no». «¿No qué? No puedo comprar colores. Roberto prefiere que use negro o gris. Dice que es más elegante». «Micaela, vas a ser madre. No vas a un funeral». «Ya lo sé, pero es más fácil así, sin discusiones». La dependienta nos miraba con curiosidad. Fingí no darme cuenta. Terminamos comprando 3 vestidos, todos negros, todos sin vida. Como mi hija se había vuelto. Fuimos a tomar algo a una cafetería en la plaza. Ella pidió té de manzanilla. Yo, café. «¿Cómo te has sentido? ¿Náuseas? ¿Mareos?» «Al principio sí, ahora ya mejor». «¿Has ido al doctor?» «Sí, con el ginecólogo que recomendó doña Constanza». «¿Y qué tal? ¿Te gusta? ¿Te sientes cómoda con él?» «Es profesional». Esa palabra. Profesional. No amable. No comprensivo. Profesional. «¿Roberto va contigo a las citas?» «A veces, cuando puede. Dice que su trabajo es muy demandante». «Pero el trabajo de ser esposo también es demandante, especialmente cuando tu esposa está embarazada». Ella no dijo nada. Solo removió el té con la cucharita. Una y otra vez. Un gesto nervioso que nunca había tenido antes. «Mamá, hay algo que necesito decirte». Mi corazón se aceleró. «Dime». Roberto encontró un comprador para la casa. El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Es una pareja joven. Tienen 2 niños. Están dispuestos a pagar un buen precio. Roberto dice que con ese dinero y lo que él tiene podemos comprar el departamento en Polanco que tanto le gusta». «Micaela, no. Ya firmé los papeles preliminares». Sentí que me faltaba el aire. «¿Ya firmaste?» Roberto me dijo que era solo para mostrar que estábamos interesados, que todavía podíamos echarnos para atrás. ¿Y quieres echarte para atrás?» Ella empezó a llorar. Ahí, en medio de la cafetería, con gente alrededor. «No sé qué quiero, mamá. Roberto dice que es lo mejor para el bebé, que en Polanco hay mejores escuelas, mejores parques, mejor todo, que soy egoísta por aferrarme a una casa solo porque tú me la diste. Esa casa es tuya, es tu seguridad, es tu libertad. Roberto dice que la libertad en el matrimonio es un mito, que cuando 2 personas se casan, se vuelven uno, y que lo mío es de él y lo de él es mío. Entonces, ¿por qué el departamento nuevo va a estar a nombre de los 2, pero él no puso la casa a nombre de los 2 cuando se casaron?» Ella se quedó callada,
Podía ver que nunca se había hecho esa pregunta. No había pensado en eso. Pues piénsalo ahora. Piensa bien. ¿Por qué él quiere que vendas lo que es tuyo para comprar algo que va a ser de ambos? ¿Por qué no compran el departamento nuevo y conservan la casa como inversión? Él dice que no necesitamos 2 propiedades. Él tiene más de 2 propiedades, Micaela. Tiene el departamento donde vivía cuando eran novios. Tiene un terreno en Cuernavaca que su papá le heredó. Tiene acciones en la empresa familiar. Pero de lo único que quiere deshacerse es de lo tuyo. Vi cómo las ideas empezaban a conectarse en su mente. Cómo empezaba a ver lo que yo había visto desde el principio. Dios mío, susurró. Tienes razón. Mi amor, necesito que me prometas algo. No firmes nada más. Nada. Hasta que hables con un abogado. ¿Un abogado? Roberto va a pensar que no confío en él. Y tal vez no deberías confiar. Al menos no ciegamente. Ella se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Qué voy a hacer, mamá? Ya firmé esos papeles preliminares. Mañana mismo vamos con el licenciado Mendoza, el abogado que me ayudó con la escritura de la casa. Él nos va a decir qué se puede hacer. Roberto no puede enterarse. No se va a enterar, a menos que tú se lo digas. Nos quedamos un rato más en la cafetería. Micaela empezó a hablar, y una vez que empezó, no pudo parar. Me contó cosas que me helaron la sangre. Cómo Roberto revisaba su teléfono cada noche mientras ella dormía. Cómo le había pedido las contraseñas de todas sus redes sociales. Cómo se enojaba si ella tardaba más de 10 minutos en contestar sus mensajes. Cómo había empezado a criticar su cuerpo, su peso, su forma de vestir, su forma de hablar. Cómo doña Constanza venía a la casa sin avisar y revisaba cómo estaba limpia. Cómo le dejaba notitas donde había encontrado polvo o desorden. Cómo Roberto le había sugerido que dejara de trabajar, aunque ella apenas llevaba 1 año en su empleo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña. Dice que con el bebé no voy a poder concentrarme, que es mejor que renuncie ahora y me dedique a preparar todo para cuando nazca. ¿Y tú quieres renunciar? Me gusta mi trabajo. No pagan mucho, pero me gusta. Me hace sentir útil. Entonces no renuncies. Pero Roberto dice... Golpeé la mesa suavemente pero con firmeza. ¿Y tú qué dices, Micaela? ¿Cuándo vas a empezar a decir lo que tú quieres? Ella me miró con ojos asustados, como una niña pequeña. No sé cómo. Entonces vamos a aprender juntas. Al día siguiente fuimos con el licenciado Mendoza. Su oficina estaba en un edificio viejo de la colonia Roma. Subimos 3 pisos por unas escaleras angostas. El licenciado era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una barba completamente blanca. Nos recibió con calidez. Señora Magdalena, señorita Micaela, pasen, pasen. Le expliqué la situación. Él escuchó con atención, haciendo algunas notas en una libreta. Cuando terminé, se recargó en su silla y suspiró. Veo. Bueno, primero lo primero. ¿Trajiste los papeles que firmaste? Micaela sacó unos documentos de su bolsa. El licenciado los leyó cuidadosamente. Después de unos minutos, levantó la vista. Esto es una carta de intención. No es vinculante legalmente. Pueden echarse para atrás sin ningún problema. Micaela dejó escapar un suspiro de alivio. ¿En serio? En serio. Pero hay algo más importante que debemos discutir. Esta casa está escriturada solo a tu nombre, ¿correcto? Sí. Y hay una procuración especial que impide que tu esposo tenga derechos sobre ella. Correcto. Pues necesito que sepas algo. Para vender esa casa, necesitas firmar frente a un notario, y el notario tiene la obligación de asegurarse de que entiendes lo que estás haciendo, de que no estás siendo presionada. ¿Y si ya firmé frente al notario? ¿Ya lo hiciste? No, todavía no. Roberto dijo que la próxima semana teníamos cita. El licenciado se inclinó hacia adelante. Micaela, mírame. Si tú no quieres vender esa casa, nadie te puede obligar. Tu esposo no tiene ningún derecho legal sobre ella. Ninguno. ¿Entiendes? Pero estamos casados. Y aún así, la procuración que tu madre estableció es muy clara. Esa propiedad es tuya, y solo tuya. Roberto dice que soy egoísta. Roberto está tratando de manipularte para que renuncies a tu seguridad. Micaela empezó a llorar otra vez. No sé qué hacer. Si no vendo la casa se va a enojar tanto. No sé qué va a pasar. El licenciado me miró. Luego miró a Micaela. Mija, ¿tu esposo te ha amenazado? ¿Te ha puesto una mano encima? No, nunca. No es violento. ¿Pero te da miedo su reacción? Ella no respondió de inmediato.
Eso ya era una respuesta. Tengo miedo de que todo se ponga peor, dijo finalmente, de que se enoje, de que me castigue con el silencio, de que se vaya con su mamá y me deje sola. ¿Y eso sería tan malo?, preguntó el licenciado suavemente. ¿Estar sola? Estoy embarazada. No puedo estar sola. No estarías sola, dije. Me tienes a mí, tienes la casa, tienes opciones. El licenciado sacó una tarjeta de su escritorio. Mira, te voy a dar el número de una colega mía. Es abogada especializada en derecho familiar. Si en algún momento sientes que necesitas asesoría sobre tu matrimonio, sobre custodia, sobre lo que sea, la llamas. ¿De acuerdo? Micaela tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. Salimos de la oficina con más preguntas que respuestas, pero al menos Micaela ahora sabía que tenía derechos, que no estaba completamente indefensa. La acompañé a tomar el camión de regreso a San Ángel. Antes de que subiera, la abracé. Te amo, mi vida, y voy a estar aquí, siempre. Lo sé, mamá, yo también te amo. Vi cómo el camión se alejaba. Micaela me saludó desde la ventana, y tuve un mal presentimiento. Una sensación en el estómago que no pude ignorar. Esa noche, a las 11:30, sonó mi teléfono. Era Micaela, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Mamá, necesito que vengas. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es el bebé? Roberto lo sabe. Sabe que fuimos con el abogado. No sé cómo se enteró, pero lo sabe. ¿Dónde estás? En la casa. Él salió. Dijo cosas horribles, mamá. Dijo que yo era una malagradecida, que él había sido tan bueno conmigo y yo le pagaba así, que tú me habías lavado el cerebro. Ya voy para allá. No te muevas. ¿Me oyes? No te muevas. Apúrate, mamá, por favor. Colgué y salí corriendo. Ni siquiera me cambié el pijama. Me puse un suéter encima y bajé las escaleras de mi edificio casi volando. No había taxis en la calle. Tuve que caminar 4 cuadras hasta una avenida principal. Finalmente encontré uno. San Ángel, calle Retorno de las Magnolias. Y apúrese, por favor. El trayecto fue eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche lento era un obstáculo insoportable. Cuando finalmente llegamos, le di al taxista 200 pesos y le dije que se quedara con el cambio. Corrí hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Micaela, la encontré sentada en las escaleras, abrazando sus rodillas. Temblaba. Me senté junto a ella y la abracé. Ya estoy aquí. Ya pasó. No ha pasado, mamá. Esto apenas empieza. Tenía razón. Esto apenas empezaba. Y lo peor estaba por venir. Esa noche me quedé con Micaela. No iba a dejarla sola. Roberto no regresó. Su teléfono sonaba y sonaba, pero ella no contestaba. Déjalo sonar, le dije. Que se calme primero. No va a calmarse, mamá. Está furioso. Nunca lo había visto así. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo se enteró? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No sé. Llegué a la casa como a las 6. Él ya estaba aquí. Eso era raro porque normalmente llega después de las 8. Estaba sentado en la sala con la luz apagada, solo ahí sentado, en la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y qué dijo? Al principio nada, solo me miraba. Luego preguntó dónde había estado. Le dije que había ido de compras contigo. Me preguntó qué había comprado. Le mostré los vestidos. Los tiró al piso. Micaela temblaba mientras contaba. Luego dijo, ¿fuiste de compras o fuiste con un abogado? Me quedé helada, mamá. ¿Cómo lo supo? No se lo conté a nadie, solo a ti. ¿Alguien los vio? ¿Algún conocido? No lo sé. Tal vez. La oficina del licenciado está en la Roma. Hay muchos restaurantes y cafeterías ahí. Alguien pudo habernos visto y decirle a Roberto. ¿O tal vez él te está siguiendo? Ella me miró con ojos muy abiertos. ¿Crees que me seguiría? No sería la primera vez que un hombre celoso sigue a su esposa. Roberto no es celoso. Es protector. Mi amor, hay una línea muy delgada entre protección y control. Y Roberto la cruzó hace mucho tiempo. Preparé té de tila para las 2. Nos sentamos en el sofá de la sala. Afuera había empezado a llover otra vez. El sonido del agua contra las ventanas era lo único que rompía el silencio. ¿Qué más te dijo? Dijo que yo era una desagradecida, que cualquier mujer estaría feliz de tener un esposo como él, que me daba todo y yo solo le pagaba con desconfianza. Le dije que solo había ido a consultar sobre los papeles que firmé, que quería asegurarme de que todo estaba bien. ¿Y él qué dijo? Gritó. Nunca lo había escuchado gritar así.
Dijo que no necesitaba abogados metiéndose en nuestro matrimonio, que los problemas de la familia se resuelven en familia, que tú me habías puesto en su contra desde el principio. Yo no te puse en su contra. Yo solo te di herramientas para protegerte. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. El teléfono de Micaela vibró. Era un mensaje de Roberto. ¿Qué dice? Ella leyó en voz alta. Estoy en casa de mis padres. Necesito pensar. Mañana hablamos. Pero quiero que sepas que esto tiene que terminar. O estás conmigo completamente o no estás conmigo para nada. Tú decides. Es un ultimátum. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Micaela se llevó las manos al vientre. Su panza pequeña apenas se notaba bajo la camiseta holgada. No sé. Tengo un bebé en camino. No puedo criar a un hijo sola. No estarías sola. Me tendrías a mí. Y tendrías tu casa. Y tu trabajo. Roberto quiere que renuncie al trabajo. Por supuesto que quiere. Porque mientras tengas trabajo, tienes independencia, tienes dinero propio, tienes una vida fuera de él. Mamá, suenas como si odiaras a Roberto. No lo odio, ni siquiera lo conozco realmente, pero odio lo que te está haciendo. Odio ver cómo estás desapareciendo poco a poco. Ella empezó a llorar otra vez. Esa noche lloró tanto que pensé que no le quedarían más lágrimas. A las 3 de la mañana finalmente se durmió. Yo me quedé despierta, sentada en una silla junto al sofá donde ella dormía. No quería dejarla sola ni un segundo. Pensaba en todo lo que había pasado, en la boda, en el uniforme de empleada, en la cara de Roberto cuando vio la escritura de la casa, en cómo todo había ido empeorando gradualmente, y me preguntaba qué habría pasado si no le hubiera dado la casa, si todo habría sido diferente, si tal vez Roberto habría sido mejor esposo si no se hubiera sentido amenazado. Pero luego pensaba en Gabriela, la hermana de Roberto, en cómo ella había perdido todo, en cómo su madre no la había protegido, y sabía que había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, Micaela se despertó con los ojos hinchados. Preparé café y encontré pan en la alacena. Desayunamos en silencio. «Tengo que ir a trabajar», dijo ella de repente. «¿Estás segura? Puedes llamar y decir que estás enferma». «No, necesito ir. Necesito hacer algo normal. Algo que me recuerde quién soy». La entendía. A veces lo más importante en medio del caos es mantener una rutina. Algo que te ancle a la realidad. ¿Quieres que te acompañe? No, mamá. Estoy bien. De verdad. Te llevo al menos. Está bien. La llevé en taxi hasta la agencia donde trabajaba. Era un edificio pequeño en la colonia Juárez. Antes de bajar, me abrazó fuerte. Gracias por quedarte anoche. Siempre voy a quedarme cuando me necesites. Lo sé. La vi entrar al edificio. Se veía tan frágil, tan pequeña. Regresé a la casa de San Ángel. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden por si Roberto regresaba. Recogí los vestidos que él había tirado al piso. Los doblé cuidadosamente y los puse en el closet de la recámara principal. Luego bajé y lavé las tazas del té de la noche anterior. Ordené la cocina. Saqué la basura. Estaba terminando cuando escuché que alguien abría la puerta principal. Roberto. Entró como torbellino. Traía la misma ropa del día anterior. Olía a cigarro y a alcohol. Sus ojos estaban rojos. ¿Dónde está Micaela? En el trabajo. Por supuesto. Trabajando. Como si nada hubiera pasado. Algo pasó, Roberto. Y lo sabes. Él me miró con odio puro. Usted. Todo esto es culpa suya. No. Esto es culpa tuya. Por tratar a mi hija como si fuera tu propiedad. Es mi esposa. Ser esposa no significa ser esclava. ¿Esclava? Se rió con amargura. Le di todo. Un apellido respetable. Una familia de bien. Un futuro para ella y su hijo. Y usted la convenció de que yo soy el enemigo. Yo no tuve que convencerla de nada. Tus acciones hablaron por sí solas. Él se acercó a mí. Demasiado cerca. Podía sentir su aliento. Escúcheme bien, Magdalena. Micaela es mi esposa. Ese bebé es mi hijo. Y esta farsa de la casa se va a acabar. Va a vender. Y vamos a comprar algo juntos, como debe ser. Eso no te corresponde decidirlo a ti. Ah, ¿no? Soy su esposo. Tengo todo el derecho. No tienes ningún derecho. La casa está a nombre de ella. Solo de ella. Y si ella no quiere venderla, no se vende. Ya firmó los papeles. Firmó una carta de intención. No es vinculante. Pregúntale a tu abogado si no me crees. Vi cómo su cara cambiaba. Se puso roja, luego morada. ¿Cómo sabe eso? Porque fuimos con un abogado, uno de verdad, que nos explicó los derechos de Micaela. Él golpeó la pared con el puño, tan fuerte que dejó una marca.
Esto es increíble, increíble. Mi propia esposa yendo con abogados a mis espaldas. No fue a tus espaldas, fue para protegerse. ¿Protegerse? ¿Protegerse de qué? ¿De mí? Soy su esposo, la amo. El amor no controla, el amor no aísla, el amor no manipula. Usted no sabe nada del amor. Se quedó viuda y amargada y ahora quiere que su hija termine igual. Esas palabras me dolieron, pero no iba a dejar que lo notara. Mi esposo me respetó cada día de nuestra vida juntos. Nunca me hizo sentir menos, nunca trató de controlarme. Eso es amor, Roberto. Lo que tú sientes por Micaela no es amor. Es necesidad de posesión. Salga de mi casa. Esta no es tu casa, es de Micaela. Salga. No me moví. Me voy a ir, pero escúchame bien. Como le hagas daño a mi hija, como le pongas una mano encima, como la amenaces o la lastimes de cualquier manera, me voy a encargar personalmente de que lo pagues. ¿Me está amenazando? Te estoy prometiendo. Salí de la casa con la cabeza en alto, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, las piernas me temblaban. Había cruzado una línea. Había confrontado a Roberto directamente y sabía que eso tendría consecuencias. Llamé a Micaela desde un teléfono público en la esquina. Mi vida, Roberto está en la casa. Llegó mientras yo estaba ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuvimos una conversación fuerte. Creo que es mejor que esta noche no vayas a la casa. Quédate conmigo. Mamá, tengo que ir. Es mi casa. No puedo huir. No es huir. Es ser inteligente. Déjalo que se calme. Ya me cansé de esperar a que se calme. Siempre es lo mismo. Se enoja, yo espero. Él se calma a medias y luego volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a casa y vamos a hablar, como adultos, como pareja. Micaela, mamá, te amo, pero necesito hacer esto. Necesito enfrentarlo. Al menos llévame contigo. Puedo esperarte afuera. No, esto es entre Roberto y yo. Colgó. Me quedé parada en esa esquina, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de cometer un error terrible. No debía haberla dejado ir sola. Las horas pasaron. 6 de la tarde, 7, 8. Micaela no llamaba. A las 9 llamé yo. No contestó. A las 9:30 volví a llamar. Nada. A las 10 tomé un taxi de regreso a San Ángel. Cuando llegué a la casa, todas las luces estaban apagadas. Toqué el timbre. Nadie abrió. Usé mis llaves. Micaela, Roberto, la casa estaba en silencio. Un silencio pesado, antinatural. Subí las escaleras corriendo. La puerta de la recámara principal estaba cerrada con seguro. Micaela, abre la puerta. Escuché un sollozo del otro lado. Mamá, abre la puerta, mi amor. No puedo. Roberto se llevó las llaves. Me encerró. Sentí que la sangre me hervía. ¿Dónde está él? No sé, se fue hace una hora. Dijo que necesitaba aire, pero me encerró aquí, con seguro por fuera. Voy a romper la puerta. No, mamá, está muy gruesa, no vas a poder. Tenía razón, era una puerta de madera maciza. Voy a llamar a los bomberos. No, por favor, ya causé suficiente escándalo. Los vecinos van a... Me importan un carajo los vecinos. Te sacamos de ahí y luego vemos. Llamé al número de emergencias. Expliqué la situación. Me dijeron que mandarían una unidad. 20 minutos después llegaron 2 bomberos, hombres jóvenes con uniformes azules. ¿Cuál es la situación? Mi hija está encerrada en esa recámara. Su esposo la encerró con seguro. Se miraron entre ellos. Conocían ese tipo de situaciones. ¿Ella está bien? ¿No está herida? Micaela, mi amor, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien, solo asustada. Vamos a sacarla, señora, dijo uno de los bomberos. Tardaron 10 minutos en forzar la puerta. Cuando finalmente se abrió, corrí hacia adentro. Micaela estaba sentada en el piso, junto a la cama, abrazándose las rodillas, igual que aquella primera vez que la encontré así. La abracé tan fuerte que probablemente le hice daño. Ya pasó, ya estás fuera. Los bomberos se quedaron un momento. Señorita, ¿quiere que llamemos a la policía? Lo que su esposo hizo es ilegal, es privación de la libertad. Micaela negó con la cabeza. No, solo quiero irme de aquí. ¿Está segura? Sí, por favor, solo quiero irme. Los bomberos se fueron. Yo ayudé a Micaela a empacar una maleta. Ropa, documentos importantes, sus cosas de aseo personal. ¿Los papeles de la casa? Le pregunté. En el estudio, en el primer cajón del escritorio. Bajé corriendo. Encontré los documentos, la escritura, la procuración. Todo estaba ahí. Los metí en mi bolsa.
Cuando salimos de la casa, eran casi las 11 de la noche. La calle estaba oscura y silenciosa. Las bugambilias se movían con el viento. Micaela se volteó a ver la casa una última vez. Pensé que aquí iba a ser feliz. Todavía puede serlo. Solo que no con él. Estoy embarazada, mamá. De 4 meses. ¿Qué voy a hacer? Vas a ser madre. Vas a criar a tu hijo con dignidad y amor. Y vas a enseñarle que nunca, nunca, nadie tiene derecho a encerrarte. Esa noche, Micaela durmió en mi cama, igual que cuando era niña y tenía pesadillas. Y yo me quedé despierta, vigilando, protegiendo, porque sabía que esto no había terminado. Roberto no iba a aceptar que ella se fuera así como así. La tormenta apenas estaba comenzando, y lo peor todavía estaba por venir. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Roberto llamaba constantemente, dejaba mensajes, algunos llenos de disculpas, otros llenos de amenazas. Mi amor, perdóname, no sé qué me pasó. Estaba tan enojado, tan confundido. Por favor, regresa, te prometo que va a ser diferente. Y luego, 2 horas después, si no regresas voy a hacer que te arrepientas. Ese bebé es mío también, no puedes alejarlo de mí. Mi familia tiene abogados, los mejores, te vamos a quitar la custodia. Micaela escuchaba los mensajes y lloraba. Yo borraba cada uno después de que lo escuchaba. No puede quitarte la custodia, le decía. No tienes nada de qué preocuparte. Pero su familia tiene dinero, mamá. Tienen poder. ¿Y si pueden? No pueden. Tú no has hecho nada malo. Él fue quien te encerró. Él fue quien te maltrató. El 4.º día, doña Constanza apareció en mi puerta. Toqué el timbre a las 10 de la mañana. Cuando abrí, estaba ahí con su abrigo de marca y sus lentes oscuros. Necesito hablar con Micaela. Ella no quiere hablar con nadie de su familia. Soy su suegra. Tengo derecho. No tiene ningún derecho. Váyase. Magdalena, no sea ridícula. Esto se puede arreglar. Son un matrimonio. Tienen un bebé en camino. Solo necesitan hablar. Su hijo encerró a mi hija. Con seguro, como si fuera una prisionera. Estaba molesto. Los hombres hacen cosas cuando están molestos. Eso no es excusa. Y nunca lo será. Usted es la que ha causado todo esto, con su maldita casa, con su necesidad de controlar a Micaela. Yo no la encerré. Su hijo sí. Doña Constanza apretó los labios. Roberto está devastado. No come, no duerme, solo llora y pregunta por ella. Entonces que venga y le pida perdón de rodillas. Y aún así, no sé si ella debería perdonarlo. Son esposos, ante Dios. Dios no aprueba el maltrato. Se quedó callada un momento. Luego sacó un sobre de su bolsa. Esto es una oferta, de parte de mi esposo. ¿Una oferta? Si Micaela regresa con Roberto, mi esposo le va a dar un departamento a nombre de ella, solo de ella, como compensación. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está diciendo que quieren comprar a mi hija? No es comprarla, es asegurar su futuro. Su futuro está asegurado. Tiene una casa, la que yo le di, y tiene su dignidad, que su hijo casi le quita. Esa casa no es suficiente. Don Ernesto está ofreciendo algo mucho mejor. En Polanco, 3 recámaras, 2 estacionamientos. No me importa si está ofreciendo un palacio. Mi hija no regresa con un hombre que la encerró. Doña Constanza guardó el sobre. Esto es un error. Todos vamos a lamentar esto. Lo único que yo lamento es no haber visto antes qué tipo de familia son ustedes. Se fue sin decir más. Cuando cerré la puerta, estaba temblando de rabia. Micaela había escuchado todo desde la sala. ¿Un departamento en Polanco? No importa dónde esté. No vale tu libertad. Pero mamá, es una buena oferta. Y con el bebé necesitas estar segura, tranquila, no con un hombre que te encierra cuando no hace lo que él quiere. Ella se sentó en el sofá. Se veía tan cansada. No sé qué hacer. Sí sabes. En el fondo lo sabes. Esa tarde fuimos con la abogada que el licenciado Mendoza había recomendado. Se llamaba Fernanda Torres. Tenía unos 40 años y una mirada directa que inspiraba confianza. Le contamos todo, desde la boda hasta el encierro. Ella tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminamos, levantó la vista. Tienes un caso muy claro de violencia psicológica y privación de la libertad. Podemos proceder con una demanda de divorcio y solicitar una orden de restricción. ¿Orden de restricción?, preguntó Micaela. Sí, para que Roberto no pueda acercarse a ti. Es por tu seguridad y la del bebé. Pero es el padre de mi hijo y podrá ver a su hijo, pero con supervisión.
al menos hasta que demuestre que no es un peligro. Micaela empezó a llorar. Esto se salió de control. Solo queríamos ser felices. Lo sé, dijo Fernanda con suavidad. Pero la felicidad no puede construirse sobre el miedo. Y tú tienes miedo de tu esposo. Eso no está bien. Salimos de la oficina con papeles para firmar. Una demanda de divorcio, una solicitud de pensión alimenticia, una orden de restricción temporal. Todo se estaba volviendo real, muy real. Esa noche, Micaela finalmente tomó su decisión. Voy a divorciarme. ¿Estás segura? No, pero es lo correcto. Por mí, por mi bebé. La abracé tan fuerte como pude. Estoy orgullosa de ti. Tengo tanto miedo, mamá. Lo sé, pero yo estoy aquí, y no voy a dejarte sola nunca. Al día siguiente firmamos los papeles. La abogada presentó todo ante el juez. Roberto recibió la notificación 3 días después, y entonces comenzó el verdadero infierno. Llamadas, mensajes, apariciones en mi edificio, llamadas al trabajo de Micaela, pero ella se mantuvo firme. No voy a regresar, le dijo por teléfono una noche. No puedo. Me hiciste daño, Roberto, y necesito protegerme. ¿Es protegerte de mí? Soy tu esposo. Te amo. El amor no encierra. El amor no controla. Mi mamá tenía razón. Tu mamá te destruyó. Éramos felices hasta que ella metió sus ideas en tu cabeza. No éramos felices. Yo era infeliz. Solo que tenía tanto miedo que no podía admitirlo. Colgó. Y por primera vez en meses vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Paz. No felicidad todavía, pero paz. Y eso era suficiente por ahora. 6 meses después, Micaela dio a luz a una niña hermosa. Se llamó Elena, como mi madre. El parto fue natural, sin complicaciones. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano, limpiando su frente con un paño húmedo. Lo hiciste, mi vida. Lo hiciste. Cuando pusieron a la bebé en sus brazos, Micaela lloró. Pero esta vez eran lágrimas de alegría. Hola, mi amor. Hola, Elena. Tu mamá te va a cuidar siempre. Te lo prometo. Roberto no estuvo en el parto. La orden de restricción seguía vigente. Solo podía ver a la bebé con supervisión, una vez por semana, en un centro especializado. Al principio iba religiosamente. Cargaba a Elena. Le hablaba. Le cantaba. Pero con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. 2 semanas. 3 semanas. 1 mes. ¿Dónde está papá?, preguntaba el supervisor del centro cuando Micaela llegaba. No sé. No contestó mis mensajes. Roberto había encontrado a alguien más. Una chica de 23 años que trabajaba en la empresa de su padre. Bonita, joven, sin hijos, sin casa propia, completamente dependiente de él. Lo supimos por Gabriela, la hermana de Roberto, que había empezado a visitar a Micaela regularmente. Mi hermano presentó a su nueva novia en la casa. Mi madre está feliz. Dice que por fin encontró a alguien que lo hace feliz. ¿Y Elena?, preguntó Micaela. No la menciona. Es como si no existiera. Vi cómo el rostro de mi hija pasaba de la sorpresa al dolor y luego a algo diferente. Aceptación. Al menos ahora, Elena no va a crecer confundida. Va a crecer sabiendo que su mamá la ama. Y eso es suficiente. El divorcio se finalizó 8 meses después del nacimiento de Elena. Roberto firmó todo sin pelear. Estaba demasiado ocupado con su nueva vida. Renunció a la custodia compartida. Solo pidió visitas esporádicas. No puedo ser padre ahora, le dijo a su abogado. Tengo otras prioridades. La pensión alimenticia que el juez le ordenó pagar era generosa, pero Roberto casi nunca la pagaba a tiempo. Siempre había una excusa, un problema con el banco, un viaje de negocios, un olvido. Micaela tuvo que demandarlo 3 veces por falta de pago. Es agotador, mamá. Cada mes es una lucha. Lo sé, mi vida, pero no te rindas. Esa pensión es el derecho de Elena. Mientras tanto, la vida de Micaela empezaba a florecer de maneras inesperadas. Había regresado a trabajar cuando Elena cumplió 6 meses. Su jefe, impresionado por su dedicación, le ofreció un ascenso. Quiero que seas la directora creativa. Tienes talento y visión. También había conocido a otras mamás solteras en el parque. Formaron un grupo de apoyo. Se ayudaban con el cuidado de los niños, compartían recetas, se escuchaban cuando necesitaban desahogarse. Por primera vez en años, me siento yo misma, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en su sala. La casa de San Ángel ahora tenía vida. Había fotografías en las paredes, plantas en las ventanas, los juguetes de Elena por todos lados. Te ves feliz. Lo estoy.
A veces es difícil, a veces me agoto, pero soy libre, mamá. Y eso no tiene precio. Un año después del divorcio, me llamó Gabriela. Magdalena, necesito contarte algo. Sobre Roberto. ¿Qué pasó? Se va a casar otra vez, con la chica joven. ¿Tan rápido? Ella está embarazada. Mi madre está organizando una boda grande. Dice que esta vez todo va a ser diferente. Que esta chica sí sabe lo que significa ser una buena esposa. Sentí pena. No por Roberto, por esa chica que no sabía en qué se estaba metiendo. ¿Y cómo está Roberto? Gabriela suspiró. Infeliz, se nota. Sonríe para las fotos, pero se ve vacío. Mi papá dice que Roberto pregunta por Micaela, por Elena, pero es demasiado orgulloso para admitir que se equivocó. 2 años después del divorcio, recibimos noticias de la familia Villarreal otra vez. Roberto y su segunda esposa se habían separado. Ella lo había dejado, llevándose a su hijo de 1 año. Dijo que era controlador, que la aislaba de su familia, que revisaba su teléfono. Todo lo que tú dijiste que él hacía, me contó Gabriela por teléfono. Es triste, dije sinceramente. Triste que no aprenda. Mi papá intentó hablar con él. Le dijo que necesitaba terapia. Roberto gritó que todos estaban en su contra, que las mujeres modernas no saben ser esposas. Don Ernesto había intentado acercarse a Micaela varias veces. Quería conocer a su nieta, pero respetaba que ella necesitara tiempo. Finalmente, cuando Elena cumplió 3 años, Micaela aceptó una visita. Don Ernesto llegó con lágrimas en los ojos. «Es igual a ti cuando eras bebé», le dijo a Micaela. Hermosa, le había traído un regalo, un collar pequeño con una medalla de la Virgen. Era de mi madre, para Elena, para que la proteja. Gracias, don Ernesto. Siento mucho lo que mi hijo te hizo. Traté de criarlo mejor. De verdad lo intenté. Usted no tiene la culpa. Roberto es un adulto. Él tomó sus decisiones. El viejo asintió tristemente. ¿Sabes? Roberto perdió su trabajo en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque mi papá descubrió que estaba desviando fondos para mantener su estilo de vida, para impresionar a sus novias. Lo corrió. Y doña Constanza sigue defendiéndolo. Dice que todos son injustos con él, que el mundo está en su contra. Pero yo estoy cansado, muy cansado. 3 meses después, don Ernesto falleció. Un ataque al corazón mientras dormía. Micaela fue al funeral. Llevó a Elena, que ya entendía que ese señor mayor era su abuelo. Roberto estaba ahí. Se veía demacrado, más viejo de lo que sus 32 años indicaban. Cuando vio a Micaela, se acercó. Gracias por venir. Lo siento por tu pérdida. Él te quería mucho. Siempre te defendió. Lo sé. Roberto miró a Elena. La niña tenía el cabello oscuro de Micaela y los ojos verdes de él. Es hermosa. Sí. Yo lo arruiné todo, ¿verdad? Micaela no respondió de inmediato. Luego, con voz suave pero firme, dijo: sí, lo arruinaste, pero yo construí algo mejor de las ruinas. Él asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo siento. Por todo. Lo sé. Fue la última vez que hablaron. Años después, escuché que Roberto seguía solo. Vivía en un departamento pequeño. Trabajaba en una empresa que no era de su familia. Su madre lo visitaba seguido, todavía culpando al mundo por su infelicidad. Y yo pensaba en cómo la vida siempre cobra sus deudas. Roberto había querido controlar, había querido poseer, y al final se quedó sin nada. Mientras que Micaela, que había tenido el valor de irse, de reconstruirse, de elegir su libertad, tenía todo. Alguna vez me llamó loca cuando le dije que no vendiera la casa. Años después, lo vi solo en el funeral de su padre, con esa mirada vacía de quien sabe que perdió lo mejor que tuvo. La vida siempre cobra sus deudas, siempre. Hoy, Elena tiene 7 años. Es una niña brillante, llena de vida y preguntas. Abuela, ¿por qué mi papá no viene a verme? Es la pregunta que más me duele escuchar. Pero Micaela ha aprendido a responderla con honestidad. Porque tu papá está perdido, mi amor. A veces las personas adultas se pierden y no saben cómo encontrar el camino de regreso. ¿Y algún día va a encontrarlo? No lo sé, mi cielo. Pero lo que sí sé es que tú tienes mucho amor. De tu mamá, de tu abuela, de todas las personas que te queremos. Y es verdad, Elena está rodeada de amor. La casa de San Ángel sigue siendo el refugio de ambas. Micaela nunca la vendió, nunca lo consideró después de aquella noche. Las bugambilias han crecido tanto que cubren casi toda la pared del fondo. La fuente sigue cantando con el agua que cae sobre los azulejos de Talavera. Y en las tardes,
Micaela y Elena se sientan en el balcón de la recámara principal a ver el atardecer. Este lugar nos salvó, me dijo Micaela hace unos meses, no solo físicamente, emocionalmente. Tener un lugar propio, algo que nadie podía quitarme, me dio la fuerza para seguir adelante. Para eso te la di, mi vida. Lo sé, y cada día te lo agradezco. Micaela ahora es directora creativa de una agencia grande. Gana bien, tiene ahorros, ha empezado a invertir. Quiero que Elena tenga lo que yo tuve, me dice. Seguridad, opciones, la certeza de que nunca va a depender completamente de nadie. También ha conocido a alguien. Se llama Javier. Es maestro de primaria. Divorciado también, con una hija de la edad de Elena. No tienen prisa. Apenas llevan saliendo 6 meses, pero lo que veo en ellos es diferente a lo que vi con Roberto. Veo respeto. Veo que él la escucha. Veo que la consulta antes de hacer planes. Veo que no trata de cambiarla. Es raro, mamá, me dijo Micaela la semana pasada. Con Roberto siempre sentía que tenía que ser menos para que él se sintiera más. Con Javier siento que puedo ser todo lo que soy. Así debe ser el amor, mi vida. Nunca debes hacerte pequeña para que alguien más se sienta grande. De Roberto sabemos poco. Gabriela nos cuenta de vez en cuando. Sigue solo. Ha tenido algunas novias, pero ninguna relación dura. Sigue culpando a todos, menos a sí mismo, por su infelicidad. Doña Constanza murió el año pasado. Hasta el final defendió a Roberto. Hasta el final culpó a las mujeres modernas por no saber ser esposas. Gabriela finalmente reunió el valor para divorciarse hace 3 años. Ahora trabaja otra vez en la empresa familiar que quedó en manos de ella después de la muerte de don Ernesto. Tu mamá me inspiró, me dijo en una cena que hicimos en la casa. Ver cómo protegió a Micaela me hizo darme cuenta de que yo también merecía protección, aunque tuviera que dármela yo misma. Esta tarde estoy sentada en el patio de la casa de San Ángel. Elena juega con sus muñecas cerca de la fuente. Micaela está en la cocina preparando agua de Jamaica. Miro a mi alrededor y veo todo lo que construimos de aquellas ruinas. Veo una madre fuerte que cría a su hija con amor y dignidad. Veo una niña feliz que sabe que es amada. Veo una casa llena de vida y risas. Y pienso en aquella noche en el salón de fiestas La Hacienda, en el uniforme de empleada, en la cara de Roberto cuando dijo, perfecto, ella va a necesitar esto allá en casa. Pienso en cómo saqué la caja con los documentos, en cómo cambió todo en ese momento. Y me doy cuenta de que no fue la casa lo que salvó a Micaela. Fue saber que tenía opciones. Fue saber que no estaba atrapada. Fue saber que su madre la había amado lo suficiente como para darle la libertad de elegir. Elena corre hacia mí. Abuela, cuando yo sea grande, ¿voy a tener una casa también? Sí, mi amor. Tu mamá y yo nos vamos a asegurar de eso. Para que nadie pueda encerrarme. Me congelo. Micaela sale de la cocina. ¿Qué dijiste, mi cielo? Escuché cuando le contabas a tío Javier que mi papá te encerró y que por eso te fuiste. Micaela se arrodilla frente a ella. Sí, mi amor, pero eso ya pasó. Y lo importante es que aprendí algo. Aprendí que nunca, nunca debemos dejar que alguien nos quite nuestra libertad. ¿Entiendes? Sí, mami. Y por eso tenemos esta casa. Para siempre ser libres. Exacto. Elena abraza a su mamá y luego corre otra vez a jugar. Micaela se sienta junto a mí. Toma mi mano. Gracias, mamá, por todo, por la casa, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por quedarte esa noche, por todas las noches. No tienes nada que agradecer. Eres mi hija. Siempre voy a protegerte. Y yo voy a proteger a Elena. Voy a enseñarle lo que tú me enseñaste, que el amor verdadero no controla, que la libertad no es egoísmo, que una mujer siempre debe tener algo propio. Nos quedamos sentadas, viendo cómo Elena juega. El sol está bajando. Las bugambilias se ven aún más hermosas con la luz dorada del atardecer. Y pienso en todas las mujeres que están escuchando esta historia, las que están en matrimonios difíciles, las que tienen miedo de irse, las que piensan que no tienen opciones. Quiero que sepan algo. Siempre hay opciones, siempre hay salida, siempre hay esperanza. A veces solo necesitamos que alguien nos lo recuerde. A veces solo necesitamos una casa, o un trabajo, o un amigo, o una madre que nos diga, tú puedes, tú vales, tú mereces ser libre. Esa noche en el salón de fiestas, cuando saqué aquellos documentos de la caja de terciopelo azul, no sabía cómo iba a terminar esta historia, pero ahora lo sé. Terminó con libertad, con dignidad,
con amor, y eso es todo lo que una madre puede desear para su hija. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi decisión inspira a una sola madre a proteger a su hija, habré cumplido mi propósito, porque al final, el amor verdadero no es controlar. El amor verdadero es dar alas, y a veces, esas alas tienen la forma de una escritura, de una casa, de una salida. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.